por algo. ¿Qué pido? Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Me oyes? Doctora Clarita, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Aquí, como siempre, cumplido Ahí contigo en veo, el primero, ahí llegó nuestro conferencista, el doctor Beltrán. Mi doctor Alfredo, ¿cómo estás? Encantado en volverlo a ver. Luis Ramón Duzante habla. Doctora, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Qué rico Bien. poderla saludar. Igualmente, ¿cómo te ha ido? ¿Tu familia, tus hermanos, tus hijos, cómo van? Se fregó Va bien eso. todo. Sí, no me la quité. ¿Ya? Sí. Bien, afortunadamente, ¿ustedes qué tal? Para adelante, ¿no? Muy bien, Alfredo. Saludes y un abrazo grande te envía Samuel Márquez Ovalle. Hablé con él hoy. Pues lo conozco muy bien a Samuel, claro que sí. Hijo de un Eso. gran amigo. Sí, señor. ¿Cómo va? Muy bien, Alfredo, muy bien aquí en mi cuarentena ahí participando en reuniones. Estamos sin voz. ¿Tú me escuchas? Sí, los Alfredo, oigo. ¿Me ¿tú me oyen escuchas, allá? Alfredo? ¿Me están oyendo? Yo te escucho, Alfredo, te escucho muy bien. Ah, bueno, perfecto, perfecto. ¿Y Ujú. cómo van? Pues aquí en la cuarentena, Alfredito, Sí. aquí
La cuarentena, pero la actividad intelectual no se puede dejar en cuarentena. No, Eso no, es no, lo que aquí, veo. aquí voy de reunión en reunión, de foro en foro, de encuentro en encuentro, de conversatorio en Yo creo que conversatorio. eso es lo más importante para mantener en actividad a la gente. ¿Sí? Pues yo no tengo Eso, nada que hacer, pero no me queda tiempo. que esa es la gran ventaja. Esa es la gran ventaja. Estamos todos Porque en las mismas. A mí no me alcanza el tiempo. si así podemos producir algo. Mm. No, yo Ay, he también te repasado mando un muchas. saludo, Jorge Franco. También estuve hablando con él ¡Ah, ayer qué y es muy buen bueno! amigo. Qué bueno. Jorge, con él yo hablé antier Ujú. y está en plena actividad. No quise recordarle en estos días otra vez lo de la hermana. Ah, sí. Voy a poner a Porque, Jorge en la ¿cómo así lista, que están ¿sabes? diciendo? Ah, bueno. Y es muy bueno, es muy Bueno. bueno. Ujú. Además de eso es que es horroroso que estén ahora intentando meter a la brava en la JEP a lo del Palacio de Justicia para exculpar a los generales, Ujú. y para una persona como Jorge, que vio sacrificada ya a su hermana, pues eso es inaceptable, con toda la razón. Sí, claro. Ujú. Claro que sí. Ujú. Eso Ahí desde lo el punto acabo de de vista meter en lista. y desde el punto de vista político, es inadmisible que vayan a intentar menoscabar la JEP con ese tipo de infiltraciones y al mismo tiempo pongan un proyecto otra vez de intento de reforma a la Constitución para que haya sala especial y sanciones especiales con tratamiento específico para los militares en caso de participación en el conflicto. Sí. ¿No? Pero ese es el proyecto. Sí, ese es el proyecto de de esta, de esta ola De del pueblo, Paloma. que hay misericordia. Y Paloma es la presentadora esta vez del proyecto, Ujú. pero ella es simplemente el instrumento para presentarlo. Sí, claro, claro. Ella es la idiota útil que tienen ahí. Ujú. Simplemente para que firme el proyecto y quede presentado, no es para más, Sí. es para desmontar el proceso de paz. Y después la nombra el gobierno como representante en el Consejo Nacional de Paz. Pues si es lo que se utiliza, nombrar a los hijos de los victimarios como interlocutores de las víctimas. Ujú. ¿Qué tal? Sí, es la política guerrerista, ¿no? A ellos no les conviene la paz en ninguna parte porque la guerra es un buen negocio. Es más negocio la guerra que la paz. Entonces, en la guerra, la tasa de ganancia se les aumenta ostensiblemente, en cambio en la paz la pierden. Claro, ¿y qué es lo que ha sucedido desde hace mucho tiempo? Ujú. Porque con la guerra tienen la tierra, tienen el mundo final, tienen el Doctora mundo Clarita, ¿cómo industrial le ha ido? y tienen un tan necesitadas No escucho que nada. pueden dominar en la relación laboral. Con eso nomás ya sería suficiente las ganancias que eso produce. Porque el miedo también es también hace parte de la mercancía, es que se vende el miedo y el miedo es una buena mercancía que aumenta ostensiblemente la tasa de ganancia. El miedo, el terror, la angustia, la persecución, todo eso es mercancía. Eso ya no lo tienen como un elemento solamente como un instrumento de guerra, sino que todo eso también hace parte de la mercancía y les ayuda a enriquecerse, y porque ese es el Y a, negocio de la guerra. El negocio de la y a guerra, mantener, aparte, no solamente son las armas, sino que es el miedo, el terror, la persecución, el asesinato, la muerte. Todo eso es un buen negocio. Son Les presento mercancías que... a Rigoberto, niño que Gracias, acaba de doctora Karen. entrar. Buenas tardes. Oye, porque ya llegó la Doctor gente. Beltrán, mucho gusto. Pues lo he visto en Rigoberto, los mucho medios. gusto en saludarlo. Muy bien, sí, señor. Y lo hemos Pues, seguido pues, en su labor en la Corte, extraordinario magistrado que fue su merced. pero lo que pasa es que
yo, cuando alguien decía una cosa parecida, me dijeron, lástima que no haya reelección. Y dije, no, porque ese es solamente para el presidente de turno. Y así fue. ¿Aló? Entonces, estamos esperando que lleguen otros compañeros, me imagino. Sí. Yo creo, no, yo Perdón, creo que ¿de dónde, perdón? hay que estar muy atentos a la jurisprudencia de la Hola, ¿cómo Corte, estás? ¿Cómo te va? Qué gusto. porque hay cosas novedosas seguramente. Sí. Hola Alfredo, ¿y cómo ve Hicimos esta una- corte? ¿Qué tan democrática? Ya estamos fregados porque no hay gente Muchísimas democrática. gracias. ¿Cómo le Cortes. agradezco? Uno piensa que no lo lee nadie. Esto digo yo que está a prueba Tan querido, qué la Corte gusto. con este estado de emergencia. Claro. Hicimos Está claro. hicimos un webinar, una conferencia con 14 países de América, desde Canadá hasta la Patagonia, Sí. donde cada país hizo Ah, sí, un sí. relato de la Ya sé qué situación en libro que se es. encontraban los Siguiendo derechos lo que humanos había dicho el frente peludo a en las el legislaciones y normas que se están expidiendo embrujo para conjugar autoritario la del paz. 2003. Es terrible. Hubo gente de Canadá, estuvimos con Canadá, Estados Unidos, México, Puerto Rico. Lo único que se salva un poquito es Cuba y del resto las legislaciones son terribles. Ecuador y Perú son Uy, terribles. me encantaría. Igualmente Argentina también se salva de eso. Pero el resto, el atentado a los derechos humanos en todos estos Bueno, dame otra vez países el a través nombre. de organizaciones Relaciones. internacionales son O sea, que brutales. esperaba que se afectara el 12 modelo, países estuvimos el viernes no, pasado. esperaba que se afectara el modelo neoliberal ¿Será y que lo tú que me está mandas haciendo un es correo? afianzándolo con todas las medidas que están tomando todos estos gobiernos. O sea, Yo soy. estamos jodidos. Pero además legislando por decreto. No, Sí. es que el WhatsApp es la patada, por eso te estaba dando. Es que lo Legislar tengo por tan decreto es atiborrado. Mira, es C. La López conclusión que sacamos de Obregón, todos los países ahí en la Asociación Americana de Juristas, Alfredo, es de que se @ está implementando a través de esto gmail.com. un autoritarismo brutal, ¿no? Y desmedido. frontal. Es un Total. autoritarismo porque se está concentrando en Buenísimo. Y así sea dónde todo el poder mandarlo y todo, legislativo ¿sí? y muchas veces cuando ya llegan los organismos de control ya está ejecutado, ya está violentado los derechos humanos, ya han hecho y No, yo deshecho. se lo hago con Más o con menos el mayor gusto. Además es que me dio un tema paradójicamente, Alfredo, lo peor muy es fácil, donde más es Canadá y Estados Unidos, porque imagínate. es que es todo Canadá y eso Estados con Unidos donde América más Latina, el afectados hay grupo contra los derechos humanos, ¿cómo se más llama? De que Quito, el resto, más que el grupo de nosotros. Lima, Ahí Esto es el grave. las presidente de la relaciones con AJ Venezuela, los de exabruptos con Canadá y el Cuba. presidente de la AJ la presidenta de AJ de Estados No, Unidos, muy bueno. es un panorama terrible. Es una No, violación perdón, ¿me puedes volver a terrible repetir tu nombre? Es humanos que a como través de estaba esta legislación. entrecortado no te oía. Fíjense Alfredo, cómo la y situación tú me con puedes, la así yo voy a negro, anotarte bien. que es Y, racismo, es una forma ¿y tu correo cómo es? mantener la esclavitud a pesar de que las normas digan lo contrario. Alberto Yepes 2015. Ah, ¿me siento ahí o qué? Miren, están aprovechando Súper, quedamos todo el tema del virus para afianzar el totalmente modelo y reprimir 30 de más. junio, ¿no? Ese tema de que por decreto querían Junio. bloquear a todos los que estén en contra del Nos gobierno coordinamos por y las redes, es me una locura, comprometo, es yo una soy vacina bastante cumplida. terrible. Pero además legislando por decreto. Y me honra, muchísimas gracias. Hacer con una secretaria al lado que copie el texto. Bueno, muchas gracias, un saludo. Buenas tardes. ¿Quién llegó ahí? Claudia, ¿cómo estás? Bien, ¿Cómo gracias. te ha ido? Bien, muchas gracias. Ahí la doctora Claudia ya se hizo presente. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Daniel Castro de Medellín. ¿Cómo estás, Claudita? Hola Daniel, Doctor ¿cómo Daniel, te va? Bien, ¿y ustedes qué tal? Aquí Alfredo está gente de todo el país. Claudia es de Barranca Bermeja. Mauricio Russo, que lo estoy viendo, está desde Barranquilla. Bueno, Saludos, Rigoberto doctora. y Pedro Esquivel sí son de Bogotá.
pero están todas estamos de por lo menos 15 a 20 departamentos. Y yo me siento como si estuviera rodeado de amigos y es la verdad, qué rico. Todos te queremos y te admiramos. No, pero yo además me siento muy bien en un grupo como este. Vamos a darles 2 minuticos más y arrancamos. ¿Cuánto se sabe? Mira, ahí todo se conectó. ¿Dónde están? Ay, 19. Doctor Mauricio, ahí se le ve muy bien además. Doctor, ¿verdad? Saludos muy especial. ¿Cómo le va bien? Muy bien, doctor, gracias. ¿Cómo están por allá? Bueno, aquí estamos confinados, pero deseando que esto acabe pronto. Sí, señor. ¿Esto qué? ¿El confinamiento o el gobierno? Ambas. Ambas. ¿De qué hablan? Ay, siéntate. Voy a hablar. Siéntate. Yo digo que estoy con el hermano. Yo tengo pedidos de cura para Ahí llegó Horacio Duque. Bienvenido. Buenas tardes, doctora. Hola, Héctor, ¿cómo estás? Bien, doctora. ¿Cómo va? Bien, muchas gracias. Estuve el lunes por Bogotá y me sorprendió todo el mundo en la calle como si nada ahora. ¿Usted está soltera? Sí, soy yo. Bueno, ahí llegó Doctor. Palmiro Rangel, bienvenido. El del Claro, doctor Beltrán está desde Sucre. Sí. Y está Mire, Germán Reyes también. doctor Beltrán. Bueno. ¿Cómo está? ¿Qué más, Clarita? ¿Qué hubo, Germán? ¿Cómo te va? Honorables magistrados, mucho gusto. Pasar otra cosa. ¿Cómo estamos de imagen y de sonido, doctora? ¿Sí está bien? Excelente. Estamos bien. Veo que hay varias personas que no han puesto la imagen y eso tiene buen sentido porque nos da más espacio. ¿Para qué no hay ahí? Ya, quitas tú. No, voy a hablar. Así ya el micrófono está prendido. Doctora, Hola, ¿cómo estás? Clara López. ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? Los saluda el doctor José Saballé de Barranquilla, doctora. Hola, José, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Ahí, saludos para los honorables magistrados Beltrán. Son los personajes que necesitamos en estos momentos. Saludar otra vez. Gracias, Me doctora. encanta saludar. Bueno, yo pienso que ya teniendo la mitad del quórum, esto es como se llama quórum deliberatorio. En los próximos 5 minutos complementamos el decisorio. Pero creo que en honor a los que han llegado a tiempo, podemos dar comienzo a nuestra sesión del día de hoy. La preside el exmagistrado y expresidente de la Corte Constitucional y nuestro muy querido y admirado amigo Alfredo Beltrán. Él nos va a hablar sobre un tema de máxima preocupación y alerta que impresionantemente poco atención ha recibido. Y es una estadística publicada en días pasados, según la cual 60 de cada 100 fallos de tutela
son desacatados por las autoridades que deben cumplirlos. Con eso, pues, se vuelve al viejo esquema colonial de que se obedece, pero no se cumple, y es verdaderamente escandaloso lo que está sucediendo con la protección de los derechos fundamentales en nuestro país. Entonces, el doctor Alfredo Beltrán ha accedido a ilustrarnos, a hablarnos sobre este tema tan importante y las consecuencias que tienen para nuestro régimen democrático y constitucional. Entonces, sin más prolegómenos, doctor Alfredo Beltrán, le damos la palabra por unos 10 o 15 minutos o el tiempo que usted estime pertinente, y posteriormente le damos la palabra a los asistentes para hacer comentarios, preguntas, aportes y demás. Tendremos unas cuantas intervenciones, normalmente van como alrededor de 15, y al final le devolvemos la palabra al doctor Beltrán para las conclusiones. Entonces, le damos la bienvenida a todos los que están hoy presentes. Veo que tenemos ya 28 personas y subiendo, y les deseo que esta sesión, como todas las anteriores, sea igualmente exitosa. Quiero decirles que ya logré subir al YouTube. Entonces, en el YouTube, bajo mi nombre, están todas las sesiones, excepto la de Germán Reyes. Germán, te voy a tener que pedir que me digas en YouTube cómo bajar. Voy a ver cómo hago para bajarla. Con eso puedo subirla en el YouTube nuestro. Está en el YouTube de Asmedas. Entonces voy a ver si puedo de alguna manera bajarla, o si no ponemos la referencia de alguna manera. En el YouTube de Asmedas Antioquia, ahí aparece la conferencia. Perfecto. Entonces, esa es la única. El link, o la pones allá. Sí, voy a averiguar eso cómo se hace, porque es importante que estén todas. De verdad que muchas gracias. Bienvenido, doctor Alfredo Beltrán. La palabra es suya. Lo primero que yo tengo es que agradecer a la doctora Clara esta invitación y a los compañeros que ya he logrado observar a través de la imagen, porque todos son viejos luchadores y todos conocidos para seguir en la lucha. Me parece muy importante recordar algo que puede ser un punto de partida desde un punto de vista puramente didáctico. La Constitución, sabemos, en la época de Aristóteles era simplemente la organización de las magistraturas. Con eso quedó definido lo que era la Constitución. Hasta que con la Revolución Francesa quedó incluido algo más. Ese viejo artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano dijo que una sociedad no tiene constitución si no se encuentra garantizada la división de los poderes y además garantizados los derechos de las personas. Con esto se dio entrada a algo que todos aprendimos desde las primeras lecciones en el derecho público, en el derecho constitucional, y es que hay una parte dogmática y una parte orgánica de la Constitución. Y la parte orgánica, o sea, el aparato estatal, no tiene justificación distinta, sino la de estar al servicio de los derechos de las personas. Con ese criterio, no se privilegia la autoridad, como a muchos les gustaría que volviéramos a las andadas anteriores, sino que se privilegia el ser humano con el conjunto de derechos. Observemos, derechos de las personas, que no son exactamente igual a derechos de los ciudadanos, porque todas las personas somos titulares de derechos. Bajo esa concepción, entonces tenemos claro que en Colombia, siguiendo el modelo de las constituciones que se derivaron de la francesa de 1791 y que siguieron todas bajo el mismo modelo de incorporar una declaración de derechos,
pero sin eficacia muchas veces para poderlos realizar. Así tuvimos todas nuestras constituciones del siglo XIX. Todas tuvieron una declaración de derechos y con eso se dijeron que eran democráticas. Pero fue necesario que aparecieran a través de las luchas sociales la necesidad de incorporar a la Constitución nuevos derechos. Nuevos derechos que aparecieron incorporados primero a través de los que se denominaron de segunda generación y posteriormente con los derechos económicos, sociales y culturales que constituyeron los que se denominaron de tercera generación. Pero quedaba pendiente algo. ¿Cuál es el instrumento para hacerlos efectivos? Y aquí en Colombia tuvimos claramente esa noción e incluso se presentó un proyecto que en las épocas del MRL llevó a ese movimiento a presentarlo con el criterio de denominarlo derecho de amparo. Ese derecho de amparo no es el mismo amparo mexicano porque en la presentación del proyecto se pensó en que ese proyecto debería tener además una diferencia radical. Fue discutido un proceso ante las autoridades jurisdiccionales ordinarias, sino desde antes y cuando se produjera la violación del derecho. Como recordamos todos, ese proyecto no pasó, aunque hubo algunos parlamentarios importantes, también del oficialismo en la época, de los derechos del hombre, se incluyera como derecho la tutela judicial efectiva para la realización de los derechos. Y por esa razón, en la Constituyente del 91 se incluyó la tabla de derechos, pero ya no simplemente los derechos individuales y las libertades clásicas, sino que se incorporaron también derechos de la segunda generación y los derechos de tercera generación, con un instrumento para hacerlos efectivos, que fue el origen de la acción de tutela. Recordemos cómo, con mañas de tipo parlamentario, algunos a ese artículo 86 que consagra la acción de tutela, quisieron restringirle desde el principio su campo, cuando en la Constituyente propusieron que la acción de tutela fuera para proteger derechos que fueran vulnerados por la acción o la omisión de las autoridades administrativas. Sin embargo, el grupo más progresista de la Asamblea Constituyente, que hizo mayoría, vale decir, fue una mayoría entre los delegados por la elección ADM 19 y la inmensa mayoría de los delegados liberales, llegaron a una conclusión distinta. No es para amparar del abuso de las autoridades administrativas, sino que la acción de tutela tendrá que ser útil para cuando se viole o amenace violar un derecho fundamental de cualquier persona por la acción o omisión de las autoridades, ya no de las autoridades administrativas, sino de cualquier autoridad pública. Y se incluyó también que sea procedente cuando exista esa violación o esa inminencia de violación
del derecho fundamental por los particulares encargados de la prestación de un servicio público cuando la persona se encuentre en situación de debilidad, en situación de sujeción frente a esos particulares. Así nacida la acción de tutela, que con esta recordación quiero simplemente utilizarla como un mecanismo para que podamos charlar sobre ella, era necesario regularla. Y por eso el Congresito tenía que dar el visto bueno para el proyecto de decreto que se elaborara por el presidente para ese efecto. Por eso el decreto que regula la tutela es el decreto 2591 que expidió el presidente del 91, que el presidente de la República expidió sin oposición del Congresito y por eso se volvió norma legal entre nosotros. ¿Qué se dijo en resumen? Si lo que vamos nosotros a proteger es un derecho fundamental que ha sido violado, pues debe tenerse el remedio a la mano en cualquier lugar del territorio nacional. Y ante cualquier juez se podrá ejercer la acción de tutela. Ante cualquier juez, porque se puede violar un derecho fundamental en cualquier lugar del país, de día o de noche. Y ante la violación o ante la inminencia de violación, para que la protección sea lo más completa posible, en este caso frente al derecho fundamental que pueda ser objeto de violación. Pero además se dijo en la constituyente, han criticado eso que porque fue muy reglamentaria la Constitución, y me parece que eso fue muy positivo. Dijo, tendrá 10 días para fallarle en primera instancia y podrá ser impugnada ante el superior funcional. En el decreto 2591 debía decirse ante quién, del superior funcional, y se estableció un término máximo 20 días. Y todas las tutelas tendrán que ir forzosamente a la Corte Constitucional para que esa institución se encargue de crear la jurisprudencia en torno a los derechos fundamentales. Fijémonos cómo quienes han atacado la tutela han querido muchas veces que sea órgano de cierre cada una de las otras corporaciones judiciales, con lo cual entraríamos en la anarquía en torno a la jurisprudencia sobre derechos fundamentales. Pero además se partió también de una base elemental. Si la Constitución, si las autoridades, la parte orgánica, está al servicio de las personas y de sus derechos, entonces ese trámite que debe ser expedito, fácil, pronto, asequible, sin formalidades inútiles, tiene que asegurar además el cumplimiento de la acción de tutela. Cuando se profiere la acción de tutela para proteger un derecho fundamental, por ejemplo, el derecho a la vida que se encuentra en peligro, por ejemplo, el derecho a la salud como inicialmente las veces porque que no, a ellos les parece que sirve post-mortem. Entonces, ¿qué dijeron? Como no está en el post, no se incluye. ¿Qué tuvo que decir? Aunque no esté en el post, está consagrado el derecho a la vida y tiene que incluirse también. ¿Qué se nos hizo? Aquí está. Parece que el doctor Beltrán tiene mala conexión. Clarita. ¿Sí? Sí, no se escucha clarita. Yo sí los escucho, pero no estoy escuchando al doctor Alfredo Beltrán.
Sí, se perdió, nosotros tampoco lo escuchamos. Bueno, vamos a llamarlo por teléfono a ver. Doctora, si es tan amable, le pide al doctor Beltrán que se devuelva un poquito en la... Sí, se nos fue. él no está consciente que... Hola Clara, ¿cómo estás? Con Alba, ¿cómo te ha ido? Hola Alba, ¿cómo estás? Qué gusto. Bien, ¿y tú? Muy bien. Saludos para todos. Alfredo, ¿nos escuchas? Se te fue la voz. Tienes que salirte y volver a entrar. No, hace como 5 minutos no te estamos oyendo. Tienes que como echar para atrás de cuando estabas hablando de cómo se terminó de consagrar el decreto de la tutela y que hoy es ley, a partir de ahí. Entonces dijimos, ¿Se me hizo? pregunto si se está oyendo. Ahora sí se está oyendo. Y ya estamos 39 participantes. ¿Tenemos voz en este momento? Sí, correcto, te escuchamos. Doctor, ¿tenemos sonido? Cuando estabas Sí. hablando de que todas las tutelas iban a la Corte Constitucional. Ahí lo perdimos. Y lo volvimos a perder. Y lo volvimos a perder, ya ni lo veo. ¿Lo ven? No, lo perdimos. Vamos a ver si está en la Se otra perdió el hoja. audio y el video. Se nos perdió. Vamos a ver si se vuelve a meter. Voy a llamarlo otra vez. ¿Tenemos sonido, Clarita? Ah, acabamos de volverte a oír. Bueno, entonces intentemos. Para que la tutela sea efectiva, se necesita que exista un instrumento para que se garantice que ella se puede cumplir. El decreto 2591 previó 2 caminos. Uno, una acción de cumplimiento que sería mediante un incidente, o el otro, sanción la autoridad pública o al particular. En este caso, lo que nosotros tenemos que tener claro es que ese instrumento se pueda actuar. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Empezamos por recordar el ancestro español para decir que la tutela se dictó, pero que no se cumple. Para escamotear la acción de tutela. ¿Qué es lo que eso significa? Que se le está haciendo fraude a la Constitución, no solamente a una providencia judicial que se dictó para proteger un derecho, sino a la Constitución. Y a la Constitución, en lo más claro, la protección de las personas. ¿Estamos con sonido? Sí, señor. ¿Por qué? Porque el beneficiario de la acción de tutela no lo es de cualquier providencia, sino de una providencia para hacer efectiva la garantía de los derechos fundamentales. Pensemos, por ejemplo, la garantía del derecho a la vida, la garantía de una operación quirúrgica a tiempo, la garantía a un menor de edad que hubo que darle por allá por Nariño, que nació sordo, tenía defecto en ambos oídos, pero necesitaba un implante coclear doble y se concedió por la Corte. Eso no admite dilación, porque el menor va creciendo y si no oye, no aprende a hablar. Y si no oye ni aprende a hablar, no se incorpora a los demás niños, ni puede ser luego un ciudadano útil a la sociedad en la vida económica y social. Igual ocurre con la aplicación de una diálisis, o igual ocurre con el anciano a quien no se le paga a tiempo la mesada pensional, o no se le presta el servicio. E igual sucede con el servidor público que tiene que acudir
a ese medio para que se haga efectiva la dignidad del trabajo como derecho humano de los trabajadores. O igual ocurre con la acción de tutela que deba interponerse en beneficio de las personas más débiles de la población, o por su edad ya de mayores, o cuando son demasiado niños y están vinculados desde ese momento. Aló. Aló, sigues. Sí, señor. Necesitan, fíjense que la Constitución garantiza la protección de la madre embarazada, no solo por la mujer, sino fundamentalmente por el bebé que lleva en sus entrañas. Y por eso esa protección es al que está por nacer, e incluso se le incorpora con derecho a la seguridad social en los primeros años de vida, aún en el caso de que los padres no puedan afiliarlo como beneficiario. ¿Qué es lo que nos está mostrando esto? Que el incumplimiento de la acción de tutela es un ataque frontal contra la población que reclama sus derechos fundamentales. Es decir, es el mayor ataque contra la Constitución, contra los derechos que son la parte dogmática de la Constitución, que lo que está diciendo es: esos derechos los garantizo con todo el aparato estatal, que es la parte orgánica. Eso es lo que queda escamoteado. Entonces se instituyó lo que se creyó que podría ser excepcional, el desacato. Pero el desacato se volvió cada vez mayor. La publicación de la estadística a que aludía la doctora Clara López muestra que de 100 tutelas, 60 no se están cumpliendo. Que el 60% de las acciones de tutela no se cumpla, tiene que ser la mayor voz de alarma de todos los demócratas de Colombia para exigir el cumplimiento de la Constitución. Aquí no necesitamos fórmulas para que nos digan cómo se activa la ganancia de los que siempre tienen ganancias para obtener mayores ganancias en el futuro. Lo que necesitamos es que a la inmensa mayoría de la población, es decir, tal vez a todos los nacionales colombianos, a todos los habitantes del territorio nacional, aunque no sean nacionales, se les garanticen en Colombia los derechos mínimos que son fundamentales en el mundo civilizado. Y eso se ha dejado pasar como si no fuera importante. Por esta razón, me parece que ese punto debe ser parte de cualquier programa de las fuerzas progresistas del país. Buscar que la acción de tutela efectivamente se cumpla. Y si no se está cumpliendo, porque hay algunos que prefieren que la tutela se dilate, que venga el incidente de desacato, que venga una segunda instancia del mismo y solo la cumplen a último momento, cuando es probable que el beneficiario en algunos casos ya haya muerto. Eso es el mayor atentado contra la democracia de contenido humanitario, de contenido social. Por eso creo que si las acciones previstas, que son arresto o multa, no son suficientes, el Congreso debería pensar en otras que fueran de mayor eficacia para que los servidores públicos que violan los derechos fundamentales se vieran compelidos a no violarlos. Así, por ejemplo, alguien me decía en estos días: hombre, ¿por qué no propuso de una vez que se desvincule al servidor público del servicio público si no cumple la acción de tutela? Bueno, hasta allá, en ese momento de esa entrevista, no se me había ocurrido, pero creo que podría ser una alternativa a explorar. Es que hay un fraude procesal, hay un atentado contra los derechos fundamentales de alguien, y no puede ser una cuestión de un arresto de 5 días o de una multa irrisoria
que algunos desafiaban a pagar con tal de que no cumplir con las acciones de tutela. Me parece que el debate de fondo tiene que ser si la acción de tutela tiene esas finalidades, si la acción de tutela se demoró en ser establecida durante más de un siglo y por fin la logramos establecer, lo que hay es que hacerla efectiva y lograr que esa garantía la tengan todos los colombianos y todos los habitantes del territorio nacional, aún en el caso de que no lo sean, porque ese es uno de los derechos humanos. Y los humanos no son solamente los nacionales, ni solamente los ciudadanos, sino todas las personas. Creo que hasta aquí podríamos dejar esta primera parte. Alfredo, muchísimas gracias por esa introducción a un tema tan central para la democracia en Colombia y para la protección y defensa de los derechos humanos. Voy a ofrecer en este momento la palabra. La ha pedido Germán Reyes. ¿Quién más quiere la palabra? ¿Alguien más? Entonces, empecemos con Germán y me van pidiendo la palabra. ¿Ustedes saben cómo poner la manito ahí para que levantar no la manito? ¿Saben levantar la manito? Pedro Esquivel. ¿Quién más? Luis, Luzán. Voy a pasar a la otra página y ya vuelvo un momento. ¿Quién más está por acá? Aristóbulo, ¿cómo le va? Muy bien, entonces tiene la palabra Germán Reyes. Muchas gracias, doctora Clarita, y felicitaciones por el programa. Ha ido aumentando poco a poco la audiencia y eso, haberlo subido a YouTube, va a mejorar mucho más la audiencia. Nosotros ya tenemos la experiencia en ese sentido. Un abrazo muy especial al exmagistrado doctor Beltrán, demócrata consagrado, muy importante personalidad para el país, defensor de los derechos humanos y el defensor de esto que estamos hablando. El instrumento más importante creado en la Constitución del 91 es la tutela, no solamente por la protección de los derechos de las personas, sino porque convirtió a todo juez de la República en un juez constitucional. Yo creo que ese es un avance bien importante. Yo tengo dos preguntas. Primero que todo, el porcentaje más alto de las tutelas, lo ha demostrado la historia, ha sido reclamando el derecho a la salud, y en eso la Corte Constitucional ha sido de gran avance, y hoy tenemos una ley estatutaria en salud donde consagra con toda precisión y toda claridad el derecho fundamental a la salud, no solamente ligado al derecho a la vida, y no solamente individual, sino lo colectivo, y no solamente eso, sino que no solamente prestación de servicios de salud, sino ligado a las determinantes en salud que llamamos nosotros. Es el instrumento más importante que hoy tenemos en el país en cuanto a salud, que es la ley estatutaria en salud, avalada por la Corte Constitucional en una sentencia 313. Ya con anterioridad, la Corte Constitucional nos había dado la razón desde el 2008 con la sentencia 760, una sentencia de unificación de tutelas en torno al derecho a la salud. Entonces, este porcentaje que nos dan, que no lo sabía, es supremamente grave, porque gran parte de ese 60% de los desacatos no cumplidos o de los incidentes de tutela no cumplidos son con toda certeza si se van a discriminar derechos a la salud, porque ha sido la tutela sigue siendo muy utilizada por el ciudadano porque es el mecanismo más idóneo y más fácil que ha tenido para reclamar el derecho, y nosotros hemos sido unos promotores como médicos y como trabajadores de la salud de usar, que la gente use ese instrumento.
con el agravante que aquí se anota del desacato, que está en unas proporciones supremamente grandes, y con una cosa todavía peor. Ordenan en detención domiciliaria por 3 días, pagando salarios, o la multa de 2 o 3 millones de pesos, como sabemos, con cargo al erario público. Cuando es funcionario público, esa multa no sale muchas veces del salario del funcionario, sino que sale del presupuesto del hospital. Entonces es una situación muy complicada, porque entonces eso está autorizando a que la gente no tenga en cuenta el fallo judicial. Y ahí va la pregunta, muy concreta. Es decir, si hay un fraude procesal, un fraude a la constitución política del país, el funcionario público que no cumpla la tutela, no procede inmediatamente una demanda contra ese gerente administrativo, una demanda por ese fraude procesal. Es decir, utilizar el mecanismo penal, no sé, yo no soy abogado, el mecanismo penal para ir haciendo más efectiva la tutela, y en una u otra forma que el funcionario público, en este caso, el que le sigue o él mismo, le coja temor al desacato, porque sí es muy lamentable lo que está pasando, y sobre todo en el tema de salud. Esa es una propuesta, y la otra es la desvinculación. Es decir, funcionario que haga fraude procesal porque está incumpliendo la constitución política, pero está incumpliendo un fallo judicial, una destitución y una inhabilidad para ejercer cargos públicos. Sería la vía coactiva, me parece a mí, que podría salvar la tutela, sobre todo del funcionario público. Muchas gracias, Clarita, muchas gracias, doctor Beltrán, y a todos los colegas y amigos. Muy importante este tema. Hermano, muchísimas gracias. Perdón. Sigue, vamos a escuchar todas las preguntas e intervenciones, y al final le damos la palabra al doctor Beltrán para que recoja el conjunto. Tengo los siguientes. Una reunión. Pedro Esquivel, Luis Duzán, Claudia Andrade y Eduardo Mati. Sobre la tutela. Ya diciéndole, no, lo que pasa es que estoy hablando con la gente del partido y no nos hemos reunido en comité local. A ver, la mierda. Vamos a ver si pongo silencio por acá, porque ahí estamos oyendo otra reunión. Listo. Entonces, le damos la palabra a Pedro Esquivel y se prepara Luis Duzán. ¿Qué se me hizo Pedro? No lo veo. Aló. Aló. Sí, Pedro, ¿estás ahí? Sí, sí, doctora. Tienes la palabra. Gracias, doctora Clara, muy buenas noches. Un saludo especial al doctor Alfredo Beltrán. Un saludo igualmente a todos los participantes. Y quiero señalar que de verdad, pues es una conferencia muy pedagógica, y ojalá que muchísimas personas, miles de personas pudieran tener pues acceso a este tema, a esta pedagogía, a este tipo de conferencias, porque ilustran de la forma, del contexto, de cómo utilizar la tutela, y también de concientizar de su instrumento, de en qué momento y qué tipo de objetivo, de orientación pues aplicar para que sea efectiva. Yo quiero ser muy concreto y sobre lo siguiente. El doctor Alfredo Beltrán hablaba sobre la anarquía, sobre los derechos fundamentales, y pues eso es lo que a diario se lee, se observa, que
que se presentan acciones de tutela ante la Corte Suprema de Justicia, bueno, ante el Consejo de Estado y otras entidades, y esa anarquía yo creo que contribuye precisamente al desacato. ¿Cómo corregir esa anarquía? Esa es una de las primeras preguntas. Y lo otro es esto, que comparto totalmente las propuestas del doctor Germán Reyes, en el sentido que hay que endurecer las sanciones, las penas contra todas las autoridades que se nieguen a cumplirlas o que utilicen pues algunos instrumentos, algunas formas de esquivar ese cumplimiento, porque desafortunadamente estamos acostumbrados en una cultura de que si las sanciones son mínimas, pues vamos a hacerle el juego, en fin, y el desacato. Si las sanciones son ejemplares, seguramente las autoridades o las personas que tienen que ejecutarlas no van a estar engañando, porque esa es una forma de engaño, y también jugando con los derechos económicos, sociales y culturales de las personas o de los grupos más vulnerables. Entonces, y también pues un comentario y una pregunta en este sentido, de que la tutela se utiliza para la protección de la vida. ¿Por qué se tiene que acudir continuamente al Comité Interamericano de Derechos Humanos precisamente para garantizar esa vida la protección de la vida dentro del país? Esa es una inquietud, una pregunta para el doctor Beltrán, y de verdad que muy contento por esta ilustración, y que nos va a servir para nosotros también contribuir a que cada vez sea menos ese desacato, y para que tenga más efectividad la tutela. Muchas gracias, doctora Clara. Muchas gracias, Pedro, por su importante comentario, y le pasamos la palabra a Luis Toussaint para que se prepare también Claudia Andrade, que sigue a continuación. Luis, está sin micrófono. Tienes que darle inicio a eso. Ya. Listo. Muy buenas tardes a todas y todos los participantes de estas interesantes reuniones que nos convoca la doctora Clara. Igualmente muy complacido de volver a escuchar a nuestro maestro, el doctor Alfredo Beltrán. ¿Sí lo tenemos ahí? No lo veo. Sí, está debajo de ti en mi pantalla. Muchas gracias. Y de verdad muy complacido de escuchar estas charlas magistrales del doctor Alfredo Beltrán, nuestro maestro en muchos de estos aspectos. Es muy preocupante, un comentario muy preocupante ver cómo el incumplimiento más del 60% de los mandamientos de las tutelas, de las acciones de tutela, lo que nos está indicando es de que ese funcionario público tiene una doble infracción. Lo primero, haber violentado un derecho fundamental, y al no acatar el mandato judicial, vuelve y cae en una nueva infracción. Entonces nos parece supremamente grave que los funcionarios públicos están cometiendo dos infracciones frente al ciudadano, frente al poseedor del derecho que se le ha fracturado. Esta es la pregunta, doctor Beltrán.
Ya tenemos acciones de tutela frente a la protección de los derechos de la naturaleza. Hemos avanzado algo en esto, en la protección a nuestra naturaleza, porque el COVID-19 es una reclamación de la naturaleza frente a la violencia que hemos desatado contra ella. Muchas gracias, doctora Clara. Muchas gracias, doctor Beltrán. Gracias, Luis. Le pasamos la palabra en este momento a Claudia Andrade. Muy buenas noches para todas y todos. Un saludo muy especial a la doctora Clara López, al doctor Beltrán, a ustedes, compañeras y compañeros. Tengo una inquietud muy particular para el doctor Beltrán, y es la siguiente. No sé si nos está escuchando. ¿Sí? Señor. Doctor, y es la siguiente, y es, ¿cuáles son los plazos razonables para el fallo de una tutela o de manera particular para la revisión de una tutela por parte de la Corte Constitucional? Y hago esta pregunta porque de manera particular en mi familia tuvimos una experiencia muy amarga hace ya varios años. Bueno, salimos de ella hace 2 años exactamente, y fue un caso que se llevaba en la Corte Suprema de Justicia a mi padre. Un caso en el cual hubo una violación flagrante del debido proceso. Nosotros interpusimos una tutela que finalmente llegó a ser revisada en la Corte Constitucional, y el magistrado al que le tocó esa tutela tardó 28 meses para emitir un fallo en el cual decía que la tutela, valga la redundancia, no se fallaba de fondo, porque al mismo tiempo se estaba llevando a cabo un proceso en la Corte Suprema de Justicia. De hecho, quiero recordar que al doctor Beltrán tuve la oportunidad de conocerlo en aquella época. Esa tutela la interpusimos en el año 2011. Contacté al doctor Beltrán por intermedio de la senadora Piedad Córdoba en ese momento. Y algo que me pasó fue que el doctor Beltrán me dijo en ese momento exactamente lo que iba a pasar con esa tutela. Y es que iban a fallar diciendo que había un proceso en la Corte Suprema de Justicia y que por eso no le iban a fallar. Sin embargo, la inquietud es, ¿por qué tarda un magistrado 28 meses para emitir esa respuesta cuando se estaba vulnerando un derecho a un ciudadano? Además, quiero manifestar que en esa ocasión, doctor Beltrán, un ciudadano al cual le estaban aplicando la Constitución de 1991 por unos hechos investigados que habían ocurrido bajo la Constitución de 1886. Gracias, esa es mi inquietud. Muchas gracias, Claudia. Le damos la palabra a Eduardo Mati. Sí, buenas tardes. No sé si me oyen. Sí, señor, ¿Aló? perfectamente. No, un breve comentario a la inquietud de ha planteado el doctor Beltrán sobre que el incumplimiento de las tutelas hoy en día, un 60% no se constituye en una falta gravísima. Pues esto haría necesario que se modificara la acción de tutela y, digamos, el decreto reglamentario de la tutela, el 2591 del 91, y se pusiera allí el incumplimiento de las tutelas como una falta gravísima, como se establece frente al derecho de petición, porque el Código Contencioso Administrativo, la Ley 1437 del 2011, establece que el incumplimiento de un derecho de petición, desconocimiento, no dar respuesta a un derecho de petición, constituye un derecho, una falta gravísima, por la cual lleva a la destitución del funcionario público. Y si esto es frente a un derecho de petición que es, digamos, una acción del ciudadano mucho menos importante, digamos, de alguna manera, que una tutela, pues es inaudito y es incomprensible que a estas alturas del siglo XXI, bueno, a estas alturas, después de 30 años de la Constitución del 91, que sacó de los anaqueles la Constitución y la puso en cabeza de todos los funcionarios públicos, incluso de los particulares, porque antes del 91, digamos, el derecho se regía más como por el derecho civil, no se haya constituido en falta gravísima el incumplimiento de las tutelas, y que siendo tan importante, especialmente en temas de salud, como se ha dicho,
la mayor parte de las tutelas son por salud y por otros aspectos que ponen muchas veces en peligro la vida de las personas, de los ciudadanos. La acción de tutela se ha establecido como la acción inmediata y más ágil, más expedita para proteger los derechos fundamentales y no esté establecido en una norma jurídica que el incumplimiento constituye una falta gravísima, como sí lo es el derecho de petición, pues llevaría a que el código disciplinario que hoy está en vías de implementación sea modificado antes de que entre a implementarse, a aplicarse, porque rige la ley 734, que es el código disciplinario que está vigente del año 2002, pero hay un nuevo código en vías de implementación, que se modifique ese código disciplinario y se ponga allí muy claramente que el incumplimiento de las tutelas, el desacato de las tutelas, debería constituir una falta gravísima con consecuencias como la destitución del funcionario público. Esa es, digamos, el comentario y la sugerencia. No sé si el doctor Beltrán tendrá alguna participación en estos campos del derecho cuando se legisla y tiene alguna influencia ante el Congreso como asesor o, en fin, para que se pudiera sugerir, pues elevar a falta gravísima el desacato de una tutela, como sí lo es en este momento, curiosamente, el derecho de petición, que así se haya consagrado, como ya se dijo, en el Código Contencioso Administrativo, en la Ley 1437, en el artículo 31, que establece que quien no dé respuesta a un derecho de petición incurre en una falta gravísima, cuyas consecuencias son la destitución del funcionario. Pues, digamos, esa es la inquietud, la sugerencia a quienes pudieran tener influencia en el Congreso para que se legislara y se incorporara como una falta gravísima el desacato de la acción de tutela. O al gobierno nacional, ¿no?, que quiere volver delito las opiniones a través de las redes, como se vio ayer y hoy en las redes, que quiere a través de la Fiscalía poder interferir en el WhatsApp y en los correos electrónicos y todo tipo de comunicación virtual para los opositores al gobierno y quitar lo que en este momento constituye una buena herramienta, lo que constituye una buena herramienta incluso para la movilización pública, la cual se ha hoy por muerta debido a la pandemia, porque eso no es una pandemia. 1000 muertos en 48 millones de habitantes en 3 o 4 meses, eso no es una pandemia, pero sí ha servido para arrasar con los derechos fundamentales de los ciudadanos, especialmente el derecho a la libertad, a la movilización y de la protesta. El alcalde de Medellín y el de la alcaldesa de Bogotá, que han salido públicamente a decir que está prohibido la protesta pública. Es terrible todo esto, pero debería servir esos fines legislativos en el Congreso, bueno, y la capacidad que tiene el Ejecutivo en este momento de decretos legislativos de elevar a falta disciplinaria el desacato de la acción de tutela. Dejo ahí mis comentarios porque me salí el tema. Faltaba la cuña política y entonces no podía uno. Muchas gracias. Le pasamos la palabra a Mauricio Russo. Qué gusto saludarte. Igualmente, doctora, y a todos los estudiantes y al profesor Beltrán. Yo digo lo siguiente. Son dos preguntas. Una dirigida al doctor Beltrán en cuanto a cómo ha quedado últimamente la posibilidad de presentar la acción de tutela ante cualquier juez o magistrado. Es decir, podríamos solicitar en la misma acción de tutela la inaplicación de aquellos decretos que han reglamentado la acción de tutela de tal manera que tenga que presentarse, si es un funcionario del nivel municipal, presentarla entonces ante un funcionario de carácter municipal. Solamente podría presentarse entonces ante un magistrado si el funcionario es el Procurador General de la Nación o el Contralor General de la Nación u otro funcionario de ese rango. Entonces, la pregunta concreta, doctor, es
¿Cómo está eso en estos momentos? ¿Podríamos pedir la inaplicación y presentar la acción de tutela ante un magistrado de tribunal, así sea el funcionario vulnerador de los derechos de carácter municipal? La otra pregunta es la siguiente: ¿qué opina usted de utilizar algunas herramientas mientras se endurece las sanciones por el cumplimiento de las acciones de tutela? Por ejemplo, si la persona está representada por un abogado litigante, ese abogado podría estar en la posibilidad de presentar memoriales sucesivos al juez del conocimiento de primera instancia para que impulse el incidente de desacato. Simultáneamente podría denunciarse a ese funcionario por el delito de fraude a resolución judicial y constituirse la persona a la que se le ha vulnerado el derecho en víctima dentro de ese proceso penal. A mí me parece que eso fastidia bastante al funcionario y lo pone a pensar seriamente en la necesidad de cumplir con el incidente de desacato, llevarlo a su culminación. Ahora, si esa denuncia penal ante ese fiscal empieza a dormirse en los anaqueles, ha dicho la Corte Suprema de Justicia que existe la posibilidad de hacerle control de garantías a ese funcionario de la Fiscalía que no quiere tramitar ese proceso de carácter penal, para que el juez constitucional, como juez de control de garantía, lo conmine a que active la investigación penal contra ese funcionario denunciado. Y una segunda pregunta que hago al doctor Rangel. ¿Existirá la posibilidad también, teniendo en cuenta que el incumplimiento de ese funcionario público genera un daño a la persona, intentar una demanda de responsabilidad civil, ya sea por la jurisdicción que corresponda, por el daño que ha ocasionado ese funcionario al respectivo titular del derecho? Hasta ahí, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio, por esa intervención y esas preguntas que estoy segura el doctor Beltrán nos podrá dar luces. Pregunto si hay otra intervención, de lo contrario le cedo la palabra al doctor Alfredo Beltrán. Alfredo, tiene la palabra para respuestas y conclusiones. No te escuchamos porque está cerrado el micrófono. Abrir el micrófono. Alfredo. Alfredo, no te oímos porque está cerrado tu micrófono. Abajo hay un monito que parece a mano izquierda, en la parte de abajo del computador. Vamos a ver. ¿Ya? Ahora sí te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. Mire, lo fundamental en este caso es lo siguiente. A mí me parece que este diálogo hoy tal vez no se concluye, sino que puede ser el inicio de otros diálogos que lleven a fijar una posición concreta y muy elaborada sobre este punto, que me parece que es el más delicado que tenemos en este momento. Tenemos la Constitución incumplida, la Constitución no actuada en perjuicio de los ciudadanos que reclaman sus derechos fundamentales. Yo estoy de acuerdo en que esa es una falta gravísima, porque lo que se está desacatando no es simplemente la sentencia de tutela, sino que se está violando impunemente la propia Constitución política. Me parece que esa es una primera
conclusión que podríamos sacar de todas las intervenciones anteriores. Hay una postura inicial, sería de un proceso penal en contra del funcionario que no cumplió la tutela. Ha sido insinuada ya en 2 o 3 de las intervenciones anteriores. El problema que veo práctico es el siguiente. Al ejercicio de la jurisdicción penal, llega ese ciudadano como cualquier otro acusado de cualquier delito, amparado de la presunción de inocencia. Y entonces tendríamos dilatada en el tiempo la sanción y mientras tanto seguramente incumplida la orden de tutela, porque siempre buscaría algún pretexto que explique por qué no se cumplió. Me parece por esa razón que lo penal no se puede descartar, pero después lo inicial es que la acción de tutela se cumpla. Y por esa razón creo que tendríamos que pensar en algo que con algunos pensábamos en conversación particular, y es ¿a qué le teme más el funcionario público? Indudablemente que a perder la libertad todos le tememos, pero quien está vinculado a la administración quiere conservar su vinculación a ella. Por esa razón, me parece que si el desacato prospera con los términos breves de un incidente, entonces la prosperidad de ese incidente sea plena prueba de la comisión de una falta que amerita en forma inmediata la desvinculación. Eso tiene una cuestión de por medio propia de nuestra idiosincrasia, y es que tal vez la doctora Clara me decía ayer al comentar esto, Alfredo, pero es que esos servidores públicos muchas veces forman parte de la clientela política de quienes tienen la representación popular o ejercen cargos públicos en el Ejecutivo. Entonces no va a pasar nada. No, si el mandato legal es desvincularlo, o si no, desvincular al que no lo desvinculó, tal vez la cosa podría hacerse un poco menos desastrosa que lo que tenemos hoy. Lo otro es que eso no descarte la iniciación del proceso penal, pero inicialmente se le desvincule de la administración. Lo de la anarquía en la acción de tutela. La anarquía se ha intentado introducir desde ciertos altos heliotropos de la administración pública cuando se dice que quieren reformar la acción de tutela. No hay uno solo de los que han anunciado la reforma que diga que quieren terminarla o que quieren obstruirla. Simplemente anuncian que se trata de reglamentarla en algunos aspectos, como si no fuera importante lo que van a hacer. Pero siempre el corazón de la reforma va a hacer la nugatoria. Y uno de los instrumentos que se quisieron emplear para hacer la nugatoria fue decir que la acción de tutela culminara ante la alta corporación judicial a la que se encuentra vinculado, adscrito, el servidor público judicial que la falló en primera instancia. Y entonces así tendríamos que serían órganos de cierre en materia de tutela el Consejo de Estado, si la tutela se inició en un juzgado administrativo, pasó en segunda instancia por un tribunal y entonces el Consejo de Estado sería órgano de cierre. O la Corte Suprema de Justicia, si se inició en un juzgado municipal o del circuito, pasó al tribunal en segunda instancia y el órgano de cierre sería la Corte Suprema de Justicia. O en algunos casos,
el Consejo Superior de la Judicatura cuando la sala disciplinaria tenía la facultad de fallar acciones de tutela que hoy no la tiene, en virtud de la reforma constitucional del año 2016. Y luego, ¿para qué serviría la Corte Constitucional? Quedaría prácticamente sin la función. Por eso fue un acierto de los constituyentes del 91, algunos de los cuales tenían conocimiento de la realidad nacional, que hubiera un órgano de cierre en materia de tutelas que fijara la doctrina en materia de derechos fundamentales y que pudiera revisar todas las acciones de tutela o las que se seleccionaran para ello. Entonces, me parece que lo de la anarquía tiene ese primer aspecto. Hay uno segundo, y es que las acciones de tutela fueron objeto de reglamentación. Me refiero a la expedición de decretos leyes, de decretos que no fueron decretos leyes, que se dijeron que reglamentarios de la acción de tutela. O sea, no desconocerían, según eso, ni la acción de tutela, ni el decreto 2591, que equivale a ley estatutaria. Se dijo simplemente se trata de regular la competencia. Y en vez de ante cualquier juez, que es lo que se acaba aquí de proponer, se dijo depende quién sea el accionario. Y entonces tendremos unas que van ante el juez municipal en primera instancia, unas que van ante el juez del circuito, unas que van ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial o Tribunal Administrativo y otras que irán directamente a las Cortes o al Consejo de Estado, según si se interpone una acción de tutela contra la Corte Suprema o contra el Consejo de Estado, va a otra sala de la misma corporación. Eso creó esa anarquía. Contra eso reaccionó la Corte Constitucional, y lo digo porque en ese momento se hizo una excepción al decreto que se había dictado con este contenido que acabo de resumir, diciendo que era inexequible porque estaba violando el 2591, que tiene la categoría de ley estatutaria. Ante el Consejo de Estado se presentó entonces una demanda de nulidad del decreto, pero al mismo tiempo que se decía que era de nulidad, se dijo que no era tanto de nulidad, sino de aclaración, porque era un decreto simplemente reglamentario de la competencia. Y lamentablemente, el Consejo de Estado le dio la razón a esa demanda, pese a la excepción de inconstitucionalidad que se había planteado por la propia Corte Constitucional. Por esa razón, hoy no sería posible, porque ya quedó esa sentencia del Consejo de Estado despejando la discusión que hubo en su momento, que era la misma en el contenido de lo que aquí se planteó. Lo otro, ¿cuál es? Se observó también, tal vez fue por el doctor Reyes al comienzo, que si el 60% de las acciones de tutela son objeto de desacato y la mayoría de las acciones de tutela son sobre el derecho a la salud o sobre el derecho a la vida, pues eso significa que la salud y la vida son la mayoría de los desacatos. Tiene razón, es un razonamiento absolutamente válido. Y entonces, por eso la alarma, por eso decir acá que se intenta es proteger no simplemente esos dos derechos fundamentales. El de la salud tuvo que evolucionar ante la Corte para que desde el principio, porque se dijo, ese derecho está en el artículo 48 y el artículo 48 está en el capítulo segundo del título segundo y la tutela debe ser solamente para los derechos del título primero. Entonces se dijo, no señor, no importa la ubicación de la normación en el artículo,
Lo que importa es el contenido y la salud tiene relación con el derecho a la vida. Se evolucionó hasta que se llegó a decir es un derecho autónomo, el derecho a la salud. Y es fundamental también, no importa la ubicación numérica, tiene su propia entidad como derecho autónomo. Y así se dijo también en la ley estatutaria del derecho a la salud. De manera que ese punto parecería que en ese aspecto se encuentra resuelto con la evolución jurisprudencial. El plazo. Claudia se acuerda, tiene muy buena memoria. Generalmente las mujeres todas son de muy buena memoria. Y sobre todo los temas. No, pero además se dice que los caballeros no tenemos memoria o no debemos tenerla. Entonces, observemos. Claro que la acción de tutela es subsidiaria. Lo que ella planteó es fundamental. Es subsidiaria porque no reemplaza las acciones judiciales que deban ejercerse ante otra autoridad judicial. Por eso se dice que si hay otro remedio judicial, la acción de tutela no es el indicado, salvo que nos encontremos ante una circunstancia de indefensión o ante un perjuicio irremediable. Y entonces viene la queja fundada. No me da temor de decirlo porque las cosas hay que decirlas en cualquier circunstancia, en público o en privado. ¿Cómo así que una acción de tutela prevista desde la Constitución para que se falle en 10 días? Y en el decreto que es ley estatutaria para la tutela, el 2591, la apelación en 20 días, se demora varios meses para ser fallada. Eso resulta por sí solo una violación también a la Constitución, porque es que tenemos dos derechos fundamentales. El derecho fundamental para el cual reclamamos la protección constitucional a través de la acción de tutela y el derecho a que se nos tutele, que también se hace derecho fundamental. Y aquí se violó. De manera que, en cuanto al plazo, esa es la respuesta clara y rotunda. Pero lo que pasa es que si la tutela se plantea habiendo un proceso en curso, pues generalmente la forma de fallarla va a ser diciéndole, espere que termine el proceso. Fue desafortunadamente lo que pasó. Y hay otra cosa que puede resultar tal vez necesario aclarar acá. La acción de tutela, no todas se seleccionan. Se seleccionan las que tienen trascendencia constitucional y eso se hace a través de la sala de selección. Pero algunas acciones de tutela, por su propia naturaleza, no van a que se estudien y se falle sobre ellas, se revisen por una sala de 3 magistrados en la Corte Constitucional, sino que van a la sala plena. ¿Cuándo? Cuando, por ejemplo, 2 salas de decisión de la propia Corte tengan doctrina que pueda aparecer, por lo menos fundadamente, como si fuera contradictoria. Entonces se hace necesario cumplir la función de unificar la jurisprudencia. Entonces, de eso se encarga la sala plena. Y entonces, así hay unas acciones de tutela que no se fallarían por los 3 magistrados, sino por la sala plena o por su trascendencia constitucional. Van directo a la sala plena. Recordemos, por ejemplo, cuando se falló sobre cuál debería ser la identidad sexual de un niño que nació hermafrodita. El asunto fue conocido por la sala plena, dada su trascendencia. O respecto de la inviolabilidad parlamentaria, cuando se intentó que comparecieran como denunciados ante la sala de casación penal los 142 representantes que votaron
por no acusar al presidente Samper. Y se negaron entonces, en virtud de una acción de tutela, a comparecer. Era la primera vez que la Corte se iba a pronunciar sobre el asunto. Por eso fue decidida por la sala plena, no completa, no de 9, porque hubo que aceptar 2 impedimentos de algunos que hablaron en público y antes de tiempo. Por eso quedamos 7 nomás para fallarla. O acciones de tutela, como la que aquí se mencionaba de el caso de la doctora Piedad Córdoba. Fue asumida por la Corte Constitucional en pleno. Cuando una tutela llega a la plena de la Corte Constitucional, no hay plazo. ¿Y por qué no lo hay? Porque ya hubo primera y segunda instancia. O sea, ya terminó el debate de la acción de tutela. La revisión es eventual y el propósito fundamental es el de establecer si hay o no violación de la jurisprudencia o de la propia Constitución, de lo cual se encarga la sala plena. Pero ya esa tutela culminó en sus 2 instancias. Entonces, se deja ese plazo. ¿Y por qué se demora un poco más? Porque tienen prelación los asuntos de constitucionalidad, so pena de mala conducta para la Corte si no nos falla en tiempo. Y entonces, eso hace que se lleve en ese caso sin el afán que tendría en el caso de que fuera decisión de instancia. Me parece que es lo que puedo decir en este momento. Y estoy de acuerdo en que haya una denuncia pública, que nos apropiemos esto de que la acción de tutela se está incurriendo en desacato, porque es desacato a la Constitución y es una nueva vulneración de los derechos. Me parece que la reforma, la vía penal no se puede descartar, pero no se puede dejar que por lo penal se distraiga entonces si hubo incumplimiento o no de la acción de tutela hasta que falle en el proceso penal, que de pronto nos llega de 3 yemas para que pasen la primera por la primera instancia, 2 yemas en la segunda ante el tribunal y en la tercera en casación, que no se sabe cuánto se vaya a demorar. Creo que es bueno tener en cuenta que el remedio debe ser pronto, ágil y efectivo. Si hay violación de la ley penal, pues que se tome también, pero adicionalmente y no como principal. Creo haber contestado las preguntas y las sugerencias que se hicieron en un punto que seguramente será también de nueva controversia y de debate en el momento en que se vaya a intentar reformar la legislación. Pero aquí el problema es de cultura ciudadana. Hay que hacer que los ciudadanos se apropien de la acción de tutela y que se excluya el desacato como un instrumento adicional para no cumplir y para satisfacer de esa manera a la propia administración pública. Cuando se dice que el pago de la multa en la acción de tutela sale también del erario público, verdaderamente uno entra en un momento más de pavor, de horrorización, porque no puede ser que además de incumplir la acción de tutela, el Estado termine pagando las multas que impongan los jueces por desacatar la tutela, que desde la propia administración muchas veces se estimula a que no se cumpla. Doctor Beltrán, de verdad un agradecimiento muy, muy grande por esta conferencia y esta manera tan lúcida y tan comprometida que nos habla usted del derecho a la tutela, que ha sido una aspiración, como usted bien lo plantea, histórica en la vida constitucional del país y que finalmente logró entrar al ordenamiento jurídico a través de la Constitución de 1991. Y nos vemos una generación después descubriendo que le están aplicando el torniquete a la tutela y que ante su efectividad, primero se buscó reglamentarla y algo reglamentaron, pero no llegaron al exceso donde quisieran
evitar que la gente acudiera a la tutela, pero sí la han debilitado, buscando que la gente, buscando desestimular el acceso a la misma. Otro gran debilitamiento vino con la regla fiscal, que supeditó el cumplimiento de los fallos, no solamente de tutela, sino de todos los fallos judiciales a la disponibilidad presupuestal. Y ahora, por vía de hecho, a través de los desacatos voluntarios de quienes deben aplicar los fallos para hacer cumplir los derechos. Yo pienso que estamos ante una circunstancia de esas extrañas, en que lo que se está convirtiendo en fundamental es el derecho a la Constitución, porque estamos quedando expósitos frente a la cantidad de artimañas que se van ideando para que los derechos fundamentales de las personas queden supeditados a la conveniencia de los gobiernos, a la conveniencia de las mayorías, a la conveniencia del elitismo que está arrollando los derechos democráticos en Colombia. De verdad, doctor Beltrán, muchísimas gracias por este espacio de tiempo que usted nos ha dedicado, que se lo agradecemos de corazón. Muchas gracias a todo nuestro equipo de participantes. Hoy llegamos en el punto máximo a 49 asistentes, ahorita están 46. Hubo mucho problema con la calidad de la señal. Varias personas me tocó reiteradamente aceptar su inclusión porque se iban desconectando, como le pasó al propio doctor Beltrán en medio de su conferencia, para lo cual le pedimos excusas a nombre que será del internet. Pero la verdad, muchas gracias, y de verdad muy satisfactorio ver, por lo menos aquí en las fotos, en los pantallazos, que en muchas no está una persona, sino varias viendo esta intervención. Esta ha sido nuestra 7ª sesión de la Escuela Política. Todas han sido verdaderamente importantes y los espero para dentro de 8 días con otro tema de interés nacional. Muchísimas gracias a todas y a todos por esta importantísima sesión. Un abrazo grande. Para mí es una oportunidad grande. Doctora Clara, gracias, muy amable. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias, doctor Alfredo. Doctora Clara. Doctor Beltrán, gracias. Doctor, muchas gracias, doctor Reyes. Muy acertado. Muchas gracias, doctora Clara. Doctores. Hasta mañana. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Clara. José Matías, qué gusto verlo nuevamente. A Henry Alberto, Gracias, a Danilo, Clara. Muchas gracias. a Liliana, a Héctor, a William Doctora Llanos. Clara, saludarla. Me encanta saludarlos, de verdad. Gracias. María Carolina, veo que estás con tu padre. Un saludo. Qué gusto. Ariolfo. María Carolina. ¿Cómo estás? Fue ministerial Roberto Niño. Muy bueno. Muchas gracias. José Matías, qué gusto verte nuevamente por acá. Claro que sí, doctora Clara. Aquí estamos presentes y escuchando con mucha atención las palabras del magistrado Beltrán, que es muy importante tomarlas en consideración. Matías, muchas gracias. Siempre como un gran maestro, que lo ha sido. No, Gracias. para mí fue una oportunidad feliz de reencontrarme con 50 amigos por ahora. Por pero ahora. que son muchos más. Así es. Afranio, qué gusto. ¿Cómo está todo por Nariño? Bien, doctora. Lastimosamente no me podía conectar, de hecho me tocó desde el celular, pero bueno, un poquito tarde, pero sí pude entrar. Y qué gusto de verlos. Qué gusto, Afranio. Un abrazo a todos allá. Un abrazo, gracias. Doctora Clara, muchísimas gracias. Doctor Alfredo Beltrán, muchísimas gracias por la sesión del día de hoy. Que tengan una feliz noche. Muchas gracias. Jonathan, muchas gracias. Doctora Clara, muchas gracias. Saludos desde Antioquia y a todos los compañeros también del país. Dios los bendiga. Jorge Elías, un saludo muy especial. Me disculpa que hoy tuve inconvenientes también para conectarme, Sí, pero bueno, logré. Intentaste varias veces.
Estaba muy Sí, señora. floja hoy la conexión, muy difícil. Pero muchas gracias, muy interesante el tema y muchas gracias a todos. Muy bueno. Héctor, hasta muy pronto. Alcira. Gracias, doctora. Y al doctor Beltrán, un gusto haberlo visto nuevamente. Muy bueno. Bueno, Claudia, muchísimas gracias. Liliana Muchas Blanco gracias. también, saludo Muchas especial. gracias, muy interesante la conversación, muy interesante, muchas gracias. Lucero, qué gusto verte, oírte porque no te veo la cara. Un abrazo grande. Doctora Clara, muchas gracias. Mauricio Russo, muchas gracias al doctor Beltrán también. Mauricio, muchas gracias. Bueno, un saludo y abrazo apretado a todos y especialmente a nuestro doctor Beltrán. Un abrazo muy, muy grande. Gracias, doctora Clara, muy amable. Gracias a Voy a dar Gracias, doctora Clara. Feliz la noche. sesión. Chao. Gracias, doctora Clara. Gracias, doctor Alfredo Beltrán. Doctora Clara, quiero Por su sugerir un gran tema. trayectoria. Gracias. ¿Quién dijo toda la que? corte Tenemos, constitucional. Clarita. Chao, que te vaya bien, María Carolina. ¿Puedo sugerir un tema, doctora Clara? Sí, claro, Héctor. Por favor, si de pronto pudiéramos hablar sobre el sector financiero y un reordenamiento o ajuste del sistema financiero nacional. Sí, ese es un tema bien, bien peliagudo porque sí ha visto que no han bajado las tasas de interés, ¿no? Exactamente. El Banco de la República las tiene negativas y el sector financiero sigue por allá con el 28, el 30 de tasa de interés sobre los créditos de consumo. Claro que a los ricos no les cobran eso, es solamente a los de las tarjetas de crédito y los créditos normales de la clase media. Deberían quitarnos el 4 por mil. Un reordenamiento o un nuevo pensamiento de reordenamiento del sistema financiero nacional. Vamos a buscar un conferencista. Muy buen tema, Héctor. Muchas gracias. No, a usted, doctor. ¿Enterraron lo de la renta básica, doctora? De renta básica lo hicimos hace dos No, sí, sesiones sí. con Sí, Luis yo Jorge escuché esa. Garay. Pero parece que enterraron el proyecto. Ah, no supe, pero imagínense, 54 creo que anoche lo senadores, enterraron. 54 La comisión lo enterró. senadores y solo por 3 meses y ni eso pueden, es inaudito. En España la pusieron permanente. El ministro de Hacienda se opuso y lo enterraron. No hay derecho. ¿Al ministro? El ministro Ojalá de Hacienda fuera. Cuidado con las palabras. Cuidado, te van a meter preso, ¿viste? Cuidado con las palabras aquí. Ernesto. Cuidado con una tutela. Cuidado con una tutela, doctora. Vamos a estar chuzados, Clarita, cuidado. Me alegra verla, doctora. Fadur, qué bueno. Interesante, interesante. Hoy estuvimos en una reunión de la central de la CUT Bolívar y se trataron muchos temas, sobre todo esta mini reforma laboral que tiene el gobierno en toda la andanada de decretos que ha sacado, que está arrumando a los trabajadores cada día más y no sé a dónde vamos a llegar. Sí, indignante, porque además lo hacen con la tesis muy dudosa de que eso es de común acuerdo. ¿Y quién va a discutir en este momento con el empleador si le dice, ay, si no le gusta, váyase? Así es, doctora, eso es difícil. Y querer hacer ahí a los maestros junto con los estudiantes, a las instituciones educativas, cuando es bien sabido que las instituciones educativas públicas en este país están destruidas. Se trabaja es con las uñas y exponer a los estudiantes de conejillos de laboratorio será matar a los pelados ahí. Eso es sumamente difícil. Muy, muy complejo. Por allá. Doctora Clara, un tema que se nos ha ido soslayando, fíjese que se trató el tema laboral con el doctor Orgulloso y el doctor Díaz. Sí. Y me pareció bastante importante esa sesión, como todas. Pero el tema del sector, de qué está ocurriendo en la ruralidad, que va un poco más allá de la seguridad alimentaria del que nos habló el doctor Gabriel Tobón. Me parece que el tema de lo que está ocurriendo con el campesinado en Colombia y con los indígenas debiera meritar una sesión de nosotros y con una invitación especial a un par de dirigentes campesinos e indígenas que nos puedan globalizar, contextualizar lo que está ocurriendo con esta pandemia en el campo colombiano. Vamos a buscar a Feliciano Valencia y al señor Jerez de las
de la cumbre agraria. Sí, señora, me parece bien, me parece muy bien. Sí, que nos cuenten cómo están esas movilizaciones, porque yo estoy segura que existen, especialmente en todas las áreas donde están haciendo erradicación forzada de las plantas de coca en plena pandemia. Es una locura. Claro, imagínense, y si acude una pequeña o mediana empresa en las ciudades a los créditos en los bancos y los bancos se los niegan, imaginémonos qué está ocurriendo con el pequeño productor en el campo colombiano. Toda la plata, sí viste, se la dieron a las grandes empresas, ni siquiera claro, comerciales agrícolas, sino fabricantes e importadoras. Sí, fue una especie de agroincrusto seguro, segunda versión. Exactamente, así mejorada. Es. Sí, mejorada porque les dieron más plata. Sí. Bueno, sí, colegas, un abrazo grande y muy buenas noches. Doctora Clara, muchas gracias. Que estén muy bien. Muy pronto. Alfredo Saludos a todos. Un saludo y muchas gracias. Doctora Clarita, muchas gracias. Un abrazo. Hasta pronto. Gracias. Se conserve, doctor Beltrán y doctora Clara. Cuídense. Muchas gracias.